Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de claves bíblicas. Hoy nos metemos de lleno en una de esas historias que, seguro que hemos oído un montón de veces. Jesús calmando la tempestad. Pero, ¿y si os dijera más que detrás de este milagro tan visual se esconde algo mucho, mucho más gordo? Una revelación sobre quién es Jesús y, sobre todo, sobre la naturaleza de nuestro propio miedo. Vamos a ver que esto va mucho más allá de un simple parte meteorológico. Y para empezar, lanzamos esta pregunta, que es directa, Porque, seamos sinceros, todos hemos estado ahí, en medio de una tormenta personal, sintiendo que el agua nos llegaba al cuello y gritando por dentro. Pues bien, este relato de Marcos 4 no es una historia antigua, habla directamente a ese sentimiento, a ese momento de crisis y de miedo que todos conocemos. Bueno, para entender bien la escena tenemos que situarnos. Jesús se ha pasado el día entero enseñando a una multitud con parábolas. Es decir, ha estado en modo profesor, explicando conceptos, pura teoría, y justo cuando acaba, se gira hacia sus discípulos y les dice, venga, vamos al otro lado. Y esto, ojo, no es una decisión logística, es totalmente intencionado. Los está sacando del aula para meterlos en el laboratorio. La lección no ha terminado, para nada, simplemente ha cambiado de escenario. Y este detalle a mí me parece fascinante, porque nos muestra una humanidad de Jesús que es increíble. Está agotado, físicamente reventado después de un día entero de enseñar, de sanar, de estar con la gente, y se queda frito sobre un cojín. Es una imagen de vulnerabilidad total, que al mismo tiempo esconde una paz que no es normal. El mundo está a punto de venirse abajo y él duerme. Y es que esa paz choca de frente con lo que viene ahora. El texto dice que se levantó una gran tempestad de viento. Y esto es clave, ¿eh? No estamos hablando de una llovizna de verano, ni de un chaparrón, para nada. Esto era una situación de vida o muerte. Y lo más fuerte es que les pilla a un grupo de pescadores profesionales que se conocían ese mar como la palma de su mano, y aún así estaban aterrorizados. Exacto. Es que hay que entender la geografía de ese lugar para captar la magnitud del peligro. El mar de Galilea está más de 200 metros por debajo del nivel del mar y además está rodeado de montañas. Esto actúa como una especie de embudo, ¿sabes? Por las gargantas de las montañas se cuelan vientos fríos que chocan de golpe con el aire cálido y húmedo del lago. El resultado, tormentas de una violencia extrema y sobre todo súper repentinas. Lo que estaban viviendo no era una tormenta normal, era la tormenta para la que supuestamente estaban preparados, y aún así su pánico estaba más que justificado. Y es justo ahí, en mitad de ese caos, con la barca llenándose de agua y ellos luchando por sus vidas, donde la historia da un giro. El foco ya no está en el viento, ni en las olas, ahora se centra en lo que se dice dentro de la barca. Y lo que se dice no es una oración, es un grito de pura desesperación. ¡Qué frase tan brutalmente humana! Fíjate, es que no le dicen, Señor, sálvanos, no. Es una queja. Es un reproche en toda regla. Es la pregunta que nos hacemos todos cuando la vida nos aprieta de verdad. Oye, si de verdad estás ahí, si de verdad te importo, ¿por qué no haces nada? Están dudando de su amor porque la tormenta les parece más grande que su poder. Y es en ese momento, cuando le despiertan, que Jesús actúa. Pero su reacción, de nuevo, rompe todos los esquemas. No se pone a darles un discurso sobre tener más fe, ni se pone a ayudarles a achicar agua, no. Se levanta y se encara directamente con el origen del problema. Es que el poder de este momento es de película. Intentemos imaginarlo por un segundo. El viento aullando, las olas rompiendo contra la madera, los gritos de pánico de los discípulos, y por encima de todo ese estruendo, la voz de Jesús, una orden. Calla, enmudece. Y el texto dice que el viento se paró y se hizo una gran bonanza. Una calma total, instantánea, de 0 a 100, o de 100 a 0 más bien. Y aquí está una de las claves más potentes del pasaje y que a menudo se nos escapa. Las palabras que Jesús usa en el griego original, sionpa, pejimoso, son exactamente las mismas que usa Marcos en otros pasajes cuando expulsa demonios. Esto es importantísimo. No le está pidiendo por favor a la naturaleza que se calme, le está dando una orden directa, como si se dirigiera a una fuerza hostil, a una entidad del caos que tiene que someterse sí o sí a su autoridad. Es un exorcismo en toda regla. Y claro, en ese preciso instante, la tormenta de fuera se detiene en seco. Pero es justo entonces cuando empieza una tormenta mucho más grande dentro de la barca. Una tormenta de asombro, de desconcierto, de temor. El miedo de los discípulos no se va, no. Cambia de dueño. Ya no le tienen miedo a la tormenta.
Y la pregunta que les hace Jesús es reveladora. Él no les echa la bronca por tener miedo. El miedo era lógico. Les pregunta por qué ese miedo los ha llevado a la falta de fe. Es que para Jesús el problema nunca fue la tormenta. El verdadero problema es que se habían olvidado por completo de quién iba con ellos en la barca. Es como si les dijera, a ver, si el creador de los vientos y los mares está durmiendo en vuestra popa, ¿de verdad pensabais que esta barca se podía hundir? Exacto. Es un cambio radical. Pasan de un miedo que paraliza, un pánico a la muerte física, a lo que el texto llama un gran temor. Y esa expresión en la Biblia no es terror, es reverencia. Es ese asombro que te deja sin palabras cuando estás delante de un poder que te sobrepasa por completo, un poder divino. De repente, se dan cuenta de que la amenaza real no eran las olas, sino el no haberse dado cuenta de la verdadera dimensión de la persona que tenían al lado. Y esa revelación, ese cambio de miedo, de un objeto a otro, les lleva a hacerse la única pregunta que de verdad importa. La pregunta, que en el fondo es el eje central de todo el Evangelio de Marcos. Esta experiencia en el mar ha hecho que esa pregunta sea ya inevitable. Ahí está. Ya no preguntan cómo van a salir de esta. Ahora se preguntan por la identidad del que los ha salvado. Se dan cuenta de que no están viajando con un simple maestro o un profeta más. Están con alguien que tiene la misma autoridad que tenía Dios en el Génesis, cuando puso orden en el caos para crear el mundo. La identidad de la persona es infinitamente más grande y más determinante que el tamaño del problema. Y esa, sin ninguna duda, es la gran clave de este capítulo. La lección final de esa clase práctica en medio del mar. La enseñanza no es que no vayamos a tener tormentas en la vida. La enseñanza es que la presencia de aquel que tiene autoridad sobre ellas lo cambia absolutamente todo. Y al final la historia nos deja con esa misma pregunta resonando hoy. Porque las tormentas en la vida van a venir, eso es seguro. La verdadera cuestión que define nuestra fe no es cómo de fuerte sopla el viento, sino nuestra convicción sobre quién viaja a nuestro lado. Y esa es una pregunta que de verdad lo cambia todo. Nos vemos en el próximo análisis para seguir descubriendo juntos estas claves. Hasta pronto.